Muy bien, bienvenidos a una nueva emisión de Derecho a la Gente. Hoy vamos a estar hablando de desafuero, cómo funciona el desafuero, a propósito del tema de debido, potencialmente el día de mañana de Cristina y demás. Vamos a explicar cómo funciona o qué es el abandono de persona con reformas importantes de este año, nuevitas, en materia de accidentes de tránsito, de delitos penales cometidos con vehículos, y también con incorporación al nuevo Código Civil, el abandono en materia civil. Un tema muy interesante y motivo de muchísimas consultas diarias. Y en este primer bloque quería explicar un poco uno de los temas también de la semana, para mi gusto mal presentado por los medios, que ha sido un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que se condenó a una persona que inició una demanda laboral por accidente de trabajo a pagar las costas del juicio. Esto fue presentado por los medios como una novedad jurídica y de alguna manera como lo quisieron meter dentro de una especie de cambio de tendencia enganchado con las declaraciones del presidente de Macri de hace un par de semanas, hablando de la mafia de los juicios laborales y demás. Lo cierto es que la Corte no dijo nada nuevo, no hay ningún fallo novedoso, ningún cambio de tendencia jurídico, dijo lo que hubiera dicho con otra composición, con otros jueces, dijo lo que los tribunales laborales vienen diciendo hace mucho, que es que en materia laboral el que pierde paga como regla. Pero en el caso particular, además, era un caso muy claro, porque era una persona que inició una demanda por accidente de trabajo y nunca se presentó a que se le haga un examen médico, a pesar de que varias veces fue notificada, fue intimada que se presente y nunca se presentó. Con lo cual prácticamente podría decirse que casi la persona casi desistió del juicio, ¿no? Porque si uno hace una demanda por accidente es claro que lo van a evaluar médicamente. Así que está claro, en ese caso el que presenta una demanda pierde, paga. De todos modos, el tema es muy interesante como excusa para explicar cómo funciona la cuestión de los honorarios de las costas. Cuando hablamos de costas en un proceso judicial son los gastos de ese proceso en materia laboral. Es cierto que se aplica la regla general y el que pierde paga. El que pierde el juicio paga las costas. Pero en derecho laboral la obligación del empleado de pagar las costas, en el caso de un juicio que pierde, queda sujeta a que mejore de fortuna. El tema que tocamos la semana pasada, ¿no? El pago a mejor fortuna. La semana pasada lo vimos en el ámbito civil. En este caso, en el ámbito laboral, la diferencia es que es de aplicación automática. No tiene que hacer ningún pedido el empleado, ni demostrar cuál es su situación, nada. Automáticamente, por aplicación de la ley, el empleado que pierde un juicio es condenado en costas, pero no está obligado a pagarlas en lo inmediato. ¿Qué significa esto? Que debe pagarlo cuando mejore de fortuna. ¿Qué significa que mejore de fortuna? Es un tema súper discutido, no hay plazo. El que debe probar que el empleado mejoró de fortuna es el acreedor, cual también es una locura, ¿no? Veíamos que la semana pasada que en materia civil es al revés. El acreedor puede reclamar y el deudor debe probar que no mejoró de fortuna. Acá es el acreedor, lo que significa que el acreedor tiene que estar durante años atento a que el empleado que fue condenado a pagar las costas haya recibido una sucesión o haya incrementado su patrimonio. Una locura. Pero además, este beneficio que está concebido, pensado para el trabajador, la mayoría de los tribunales lo extienden a cualquier persona que haya iniciado una demanda laboral y la haya perdido, aun cuando la haya perdido porque no probó la relación laboral. Fíjense que una persona inicia un juicio diciendo que fue empleado de alguien, no lo puede probar, no lo prueba, que generalmente cuando no se prueba es porque no fue empleado y el juicio es falso, e igual tiene este beneficio de no tener que pagar en lo inmediato las costas, lo cual es una locura porque una persona que no fue trabajadora, es decir, no probó la relación, como decíamos, igual goza de un beneficio que fue concebido para un trabajador. Un delirio, un delirio. Como verán, hay mucha analogía acá con lo que se ha hecho en materia penal. Se ha extremado la legislación y se ha legislado siempre para un lado, llegando a límites absurdos. En materia laboral es lo mismo. Y esto genera un mecanismo extorsivo
que nosotros mencionamos medio colateralmente cuando hablamos de este tema hace 2 o 3 semanas. ¿Por qué? Porque alguien puede iniciar una demanda laboral y sabiendo que no va a estar obligado a pagar costos en lo inmediato, le dice a la otra parte, esto es de todos los días, le dice a la otra parte, mirá, ni siquiera se plantea una cosa extorsiva, con palabras completamente simples, amables y de manera totalmente naturalizada, fíjate, el juicio seguramente me lo vas a ganar, pero entre lo que vas a pagar de abogado, de perito y demás, saca el cálculo, aunque me lo ganes, como no me vas a poder cobrar a mí, yo empleado, vos empleador, le vas a tener que pagar vos a tu abogado, y si hay peritos en el medio, porque pide un perito contador sobre los libros de la empresa, o un perito calígrafo sobre alguna firma, vas a tener que pagarle también los honorarios al perito. Entonces saca el cálculo de cuánto vas a gastar y ofrecerme menos. Y esto es lo que pasa. Infinidad de acuerdos laborales en donde se le paga a una persona que nunca fue empleada, porque el que le paga, que nunca fue empleador, prefiere pagarle menos que ir a un juicio que ganando le sale más caro. Se imaginarán ustedes la inmoralidad, verán ustedes la inmoralidad que hay en todo este sistema, se imaginarán las discusiones que hay porque el abogado del empleador convenciéndole que le pague algo a alguien que no le corresponde. Es decir, convalidando un robo, una estafa, una defraudación, estoy hablando en términos no técnicos, ¿no? Y cómo culturalmente se naturaliza algo que es un despojo, por un mecanismo absurdo y muy mal planteado como este que estamos planteando y desarrollando. La ley de contrato de trabajo dice que no se puede tocar la vivienda del trabajador para las costas, ley nacional. También una desigualdad jurídica porque a cualquier persona que inicie un juicio de cualquier naturaleza lo pierde y hay consecuencias económicas, se le puede tocar la casa. Al trabajador no. Tiene el beneficio de gratuidad, lo que significa que todos los tipos de trámites administrativos, la tasa de justicia para iniciar un juicio, sellados, aranceles y demás, el trabajador no los paga. Y lo que decíamos del beneficio en materia de honorarios. Inevitablemente un tema a cambiar, por lo pronto, quitar este beneficio a quien hace un juicio y lo pierde sin probar que fue empleado, luego que sea él el que debe probar que no mejoró de fortuna, porque no se puede colocar al acreedor en esta situación de perseguir y de monitorear la vida del otro, que a su vez va a estar siempre escondiendo su patrimonio. Y además esto genera algo muy común también en los tribunales laborales, que es la demanda a varias personas. ¿Qué significa esto? Por eso hay varias veces de imposición de costas al demandante, al trabajador. Se demanda a la sociedad comercial, a Pirulo, sociedad anónima y a los socios. ¿Son 3 socios? Hay 4 demandados, el socio 1, socio 2, socio 3 y la sociedad. Como el empleado no fue empleado particular de los socios, el juicio que hace respecto a los 3 socios lo pierde, pero la sociedad le gana. Entonces los honorarios que generaron los abogados de los socios a título particular se imponen al empleado, al trabajador, pero otra vez no lo tiene que pagar porque hay que esperar que mejore de fortuna. Con lo cual lo que termina ocurriendo en definitiva es que muchos abogados laboralistas tiran el medio mundo, demando al titular del negocio, a la esposa, al hijo, al primo, a la sociedad y a todo aquel que haya ido a pasear un día por el negocio, y alguno me va a pagar. Y el que no me paga y no hay consecuencias. Por eso este es un tema que hay que seguir encarando. Nosotros cada tanto vamos a insistir porque es de extrema gravedad. No tiene que ver con el gobierno de turno, no tiene que ver con la situación económica de turno ni el modelo económico. Una cuestión de fondo, cultural, que promueve el despojo, promueve la no cultura del trabajo, la cultura de la industria, del juicio, la cultura extorsiva y por supuesto promueve el no contratar personal, promueve el desempleo, el no empleo. Esto siempre bajo la idea nuestra clásica de que las cosas son gratis, nadie paga nada, no hay consecuencias, no se sanciona al que miente y que el trabajador, por el solo hecho de ser trabajador, es bueno e inocente y el no trabajador, por el solo hecho de no ser trabajador, es malo y culpable, lo cual desde el sentido común es absurdo. Vamos a la primera pausa y ya seguimos con el tema fuero. Ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios
Honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, segundo bloque de Derecho a la Gente. Como adelantamos, el tema de los fueros, el desafuero de los legisladores, a propósito del pedido de detención que hizo un fiscal de debido, que es diputado nacional. Un par de aclaraciones previas con el tema fueros y desafueros. Ustedes saben que lo que nosotros llamamos fueros es, en realidad es, constitucionalmente hablando, es inmunidad de arresto. Los legisladores nacionales, diputados y senadores, no pueden ser arrestados salvo que se los encuentre infraganti y cometiendo delitos muy graves, en cuyo caso la detención también es provisoria hasta que la Cámara resuelva si lo desafuera o no. O sea, aún en ese caso tampoco puede quedar detenido de forma permanente. Pero en general la regla es que no puede ser detenido un diputado o un senador, a eso se lo llama fueros. Y confieso como digresión personal que por supuesto toda la vida estuve en contra, como todo el mundo, estamos en contra de esto, es un privilegio y demás, hasta que vino el kirchnerismo, hasta que uno ve lo que pasa en Venezuela, y debo decir que me imagino, y con solo imaginar lo que hubiera sido el kirchnerismo sin que los legisladores opositores tuvieran fueros, lo que hace Maduro, a pesar de que los legisladores tienen fueros, que los detiene, los allana, los persigue, me ha hecho en ese sentido reflexionar. Porque los fueros no son privilegios individuales, sino justamente privilegios institucionales que apuntan a garantizar el funcionamiento de las instituciones. Ustedes piensen que con legisladores sin fueros, un gobierno con mucho poder, muy autoritario, los puede apretar, llegado el caso los puede encarcelar, y de esa manera termina moldeando un Congreso adicto y se elimina la división de poderes. Esta es la explicación muy rápidamente de los fueros que debe ser considerada. Yendo al tema entonces del fuero y del desafuero. El desafuero es la posibilidad que tiene una Cámara, sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, de suspender a uno de sus miembros cuando está sujeto a una investigación penal, para lo cual necesita 2/3 de los miembros presentes de las cámaras. Si bien el artículo no habla de los miembros presentes, todo el mundo coincide en que se refiere a los presentes. ¿Por qué? Porque para el juicio político, que es una figura más grave, en donde la Cámara de Diputados acusa al presidente de la Nación, a miembros de la Corte, a ministros, y el Senado sentencia, haciendo lugar o no, y si hace lugar destituye. Para esos dos casos la Constitución dice que hace falta 2/3 de los presentes, para acusar 2/3 de los presentes, para sentenciar 2/3 de los presentes, con lo cual con mucha más razón van a ser los presentes los necesarios para suspender, que es una sanción menor que destituir. Entonces, 2/3 de los presentes hace falta para suspender de la Cámara a un miembro de la Cámara sujeto a investigación penal. Si bien la Constitución no exige que haya un pedido de desafuero, en general, por la ley vigente y por la práctica, se espera que haya un pedido, en este caso sería el juez interviniente, pero podría eventualmente plantearse que ante la existencia de una causa penal, la propia Cámara por su cuenta podría desaforarlo, una interpretación que hacen algunos. En general se espera el pedido de desafuero. Entonces, esto es una hipótesis. Causa penal, pedido de desafuero, y la Cámara con 2/3 de los presentes hace lugar, si los consigue. Otra posibilidad es que la Cámara, tanto la de diputados como la de senadores, remueva a uno de sus miembros o lo excluya por lo que se conoce como inhabilidad física o moral. Inhabilidad física o moral. Pero tiene que ser, dice la Constitución, por causas sobrevinientes. ¿Qué significa esto? Cuando un diputado o un senador, después de que asumió, incurre en alguna causa de inhabilidad física o moral, es decir, no necesariamente en un delito penal, puede ser expulsado, excluido
por también 2/3 de los presidentes de alguna de las dos cámaras. Esto, en el caso de debido, sería de difícil aplicación o inaplicable. ¿Por qué? Porque tienen que ser justamente causas sobrevinientes y las causas penales que hay en trámite son por hechos anteriores. Sin embargo, podría ocurrir que se utilice justamente alguna conducta sobreviniente como consecuencia de esas causas, como por ejemplo podría ser, la obstrucción a la justicia o una eventual negativa a declarar. Ustedes fíjense que debido ha sido citado en indagatoria, podría haberse negado a ir y sin embargo fue como un señorito inglés, pudiendo negarse, porque si se negaba, el juez, sin desafuero, no podía llevarlo por la fuerza pública. Y uno se pregunta, ¿fue porque es bueno, porque quiere contribuir con la justicia? Difícil. Yo creo que es más probable que haya ido para evitar que alguien diga, che, no estás yendo a declarar, te estás resistiendo a la justicia, esto es causa de inhabilidad moral, te excluimos por eso. Entonces tiene que portar bien. Así funciona muy esquemáticamente el tema de desafueros, siempre con los 2/3, y hay que aclarar que a nivel nacional, aunque el legislador no sea desaforado, la investigación penal puede continuar. Se lo puede citar indagatoria, si no va, ahí el juez no puede hacer nada porque tiene que pedir el desafuero para poder llevarlo por la fuerza. Y si va y declara, como decíamos, puede continuar la causa hasta el juicio oral, como hemos visto que pasó con Menem, por ejemplo. Esto es posible gracias a una ley del año 2000 que impulsó Carrió, que permite justamente esto, que la causa penal avance aunque no haya desafuero. Antes esta ley del año 2000, no se podía ni siquiera iniciar causa penal si el legislador tenía fueros. En provincia de Buenos Aires sigue siendo así. En provincia de Buenos Aires hace falta desafuero para arrancar la causa penal. Hay actualmente un proyecto del diputado Castelo, también de la coalición cívica, para permitir justamente como a nivel nacional que avancen las causas. Pero fíjense todavía qué atrasado que estamos en este tema. Y última aclaración final, el desafuero es individual, es por causa. ¿Qué significa? No es lo desaforamos y listo que cualquier juez por cualquier causa lo pueda detener. No, es para una causa puntual. Con lo cual, si otro juez, por ejemplo, lo quiere a debido, o el mismo juez en otra causa lo quiere detener a debido, tiene que pedir otro desafuero distinto. Bueno, dimos un pantallazo muy esquemático para lo que es la televisión de cómo funciona el fuero. Yo creo que es muy probable que en el caso de debido se consigan los 2/3 y tampoco descarto, como lo dijimos el año pasado, que en algún momento se consigan, de ser necesario, que creo que va a ser necesario, 2/3 para Cristina. Esto la mayoría hoy lo ve improbable, yo no lo veo improbable, más aún después de un eventual recambio del Senado, quizás no ahora, pero dentro de 2 años. No veo para nada improbable que en algún momento se junten los 2/3 para desaforarla. Vamos a la segunda pausa y ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Fábula Resto Bar, un lugar para almorzar con colegas, con menú ejecutivo accesible, merendar con amigos, con riquísimas tortas europeas y tener una cena romántica a la luz de las velas. Vení a disfrutar nuestros exquisitos sabores europeos a la esquina de Mitre y Belgrano. Reservas al 494-6747. Vení a Fábula. Muy bien, tercer bloque de Derecho de la Gente. Abandono de personas. Gran tema, gran fuente de innumerables consultas. Mucha gente pregunta sobre si un tercero, qué consecuencias puede tener porque cometió abandono de personas, si hubo abandono de personas o no. Desde un punto de vista penal, el abandono de personas es un delito, no tan frecuente como se cree. En la mayoría de los casos en los que la gente cree que hay abandono de persona, no lo hay. Porque el abandono de persona es un delito penal que consiste en colocar en peligro la vida o la salud de otra persona
Básicamente de dos maneras. O colocando la situación de desamparo, trasladándola de un ambiente protegido a un ambiente desprotegido, es decir, llevándola a un lugar en donde no tiene protección, entendiendo porque no tiene protección, no solo no tiene la protección de quien la lleva, sino de nadie. Con lo cual no hay delito si uno lleva a una persona a un lugar donde hay otras personas que la pueden proteger, está claro. Y la otra forma, primera forma que vimos es trasladar a la persona, ¿no? La forma de cometer el delito. De un ambiente protegido a uno desprotegido. La otra forma es dejando a la persona en situación de desprotección a través de un alejamiento. Acá es el que comete el delito el que se aleja, el que se desplaza. La primera forma de cometer el delito la puede cometer cualquier persona que esté con otra y la traslada de un ambiente protegido a uno desprotegido. Pero la segunda forma es la que más a veces por ahí interés despierta, que es esta de dejar a una persona en un lugar desprotegido, desplazándose el victimario, no la víctima. ¿Por qué? Porque esta forma de cometer el delito la puede cometer no cualquiera, sino la persona que está obligada a cuidar a la víctima, y esa obligación puede surgir de distintas fuentes. Puede surgir de la ley, el caso del padre y los hijos, ¿no? Cuando la ley dice tal persona tiene que cuidar a tal otra, padres a hijos, esposos entre sí, ¿no? Por supuesto. Puede surgir de un contrato, el caso del guía turístico, de los profesores de los chicos, de un niñero, ¿no? Un contrato que conlleva como obligación proteger a una persona. Puede surgir de una acción anterior, es decir, una persona que no está obligada por ley a cuidar a otra, no tiene ningún contrato, pero adopta alguna conducta que la lleva a estar obligada a cuidar de la otra persona, como el caso clásico del accidente de tránsito, ¿no? No hubo contrato ni obligación legal, pero uno en vista de otra persona está obligado a no abandonarla, digamos. Tema que se discutió mucho, siempre del que ya vamos a hablar. Entonces, no es un delito que se presente con mucha frecuencia. Generalmente cuando se hace consultas sobre esto, se hacen consultas pensando en cuestiones familiares, de las que vamos a hablar en el bloque que viene, pero sí, tampoco es un delito casi inexistente. Se aplica, de hecho, la semana que pasó se encontró un caso en el que se piensa que se puede aplicar esta figura, y cada tanto se ve algún caso. Las penas de este delito son de 2 a 6 años, el abandono de persona tiene 2 a 6 años, que se agrava de 3 a 10 si hay lesiones y de 5 a 15 si hay muerte. Es decir, como consecuencia del abandono, se muere la persona, las penas de 5 a 15 ya estamos muy cerquita del homicidio simple. Este año, enero de este año 2017, se incorporó como agravante en los delitos penales no intencionales, culposos, se dice, cometidos con vehículos, cuando como consecuencia de una conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria, se produce la muerte de una persona, la pena es de 2 a 5, pero esa pena sube de 2 a 5 a de 3 a 6, o sea, 1 año el mínimo y 1 año el máximo, cuando la persona se dé a la fuga o no intentase socorrer a la víctima. Se aumentan 1 año el mínimo y el máximo. Lo mismo con las lesiones. Las lesiones de 1 a 3 años que suben de 2 a 4. Así que desde enero de este año es un agravante el darse a la fuga. Fíjense ustedes que no tiene que agravarse la situación de la víctima. La víctima puede estar impecable, pero si la persona se dio a la fuga, corre el agravante. O no se la socorrió. Después discutiremos qué significa socorrer o no, porque si uno se queda, pero llama a un médico, viene otra persona a socorrerla mejor, uno obviamente no incurrió en el agravante porque era mejor la otra hipótesis, pero eso se verá en cada caso. Así que nuevito, fresquito, 6 meses de reforma de esta reforma del Código Penal que incorpora estos agravantes. Hacemos la última pausa y contamos cortito a la vuelta la influencia en materia civil. Ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155-049801. Servicios,
Honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Cuarto y último bloque de Derecho a la Gente. Decíamos, influencia en el aspecto civil, en la rama civil del abandono de personas. En materia de sucesiones, el Código Civil viejo, que regía hasta agosto del 2015, establecía una serie de causas, que se conocen como causas de indignidad, que son causas que permiten a un heredero excluir al otro. Si una persona incurrió en alguna de estas causas de indignidad, otro heredero podía pedir su exclusión de la herencia. El Código Civil viejo, decíamos, habilitaba esta exclusión de un heredero cuando hubiera abandonado a una persona demente, hubiera habido demencia y abandono. Cuando una persona demente era abandonada por un heredero, el otro podía pedir la exclusión de la herencia. El nuevo código no exige más la demencia y dice textualmente que puede ser incurso en causa de indignidad y excluido de la herencia todo aquel que, al que luego terminó falleciendo, no lo haya recogido textualmente en establecimiento adecuado si no podía valerse por sí mismo. Verán que no usa la palabra abandono, no exige que haya demencia y establece como causa de indignidad el no recoger a una persona cuando no se puede valer por sí mismo. Esto, guarda con esto, suena lindo. Mucha gente cuando dice yo me ocupé de mi viejo, de mi vieja, el otro no apareció, se borró, eso no tiene algún valor. Esto suena lindo, es otra manifestación medio sensiblera de nuestra legislación. No está por el todo mal que se tome en cuenta, pero puede ser también fuente de conflictos porque habrá que ver en cada caso qué pasó, qué pasa el caso de que hay 3, 4 hijos y uno quería llevarlo a un establecimiento, otro a otro, otro a su casa. Cuando hay diferencias de opiniones, ¿quién resuelve? Eso no está claro. ¿Qué pasa si uno está fuera en otra ciudad o tiene una opinión distinta de la mayoría de los otros hermanos? Tiene que dejar constancia que quiso ayudar para que el día de mañana no lo excluyan de la herencia. ¿Qué es un establecimiento adecuado? ¿Qué pasa con la persona que tiene un esposo, que tiene su esposa viva o su esposo se casó por segunda vez y hay alguien que lo cuida? ¿Hay que llevarlo igual? Bueno, muchos conflictos sobre este tema. Una última, muchos conflictos potenciales, no lo sabemos todavía porque el código es nuevo, tiene 2 años. Última reflexión final. No es abandono de persona, y esto lo aclaro porque muchas consultas, el no tener relación. No hay que confundir el no recoger a una persona que no se puede valer por sus medios para llevarla a un establecimiento con el no tener relación. No es que se borró y nunca más vino para la fiesta, para el cumpleaños, no vino para el funeral, lo abandonó. No. Las relaciones humanas no están reguladas por ley, no lo pueden estar, así que si un padre, un hijo, dos ex esposos, 2 esposos no se divorcian, pero se pelean, no se pueden ver, no están ni cometiendo delito ni incurriendo en infracción. Esto hay que tenerlo entonces muy claro. Ahora sí, nos despedimos entonces hasta la semana que viene.